antiético. La gente se formalizaba tanto en un partido pues que no se veía de ahí, de una manera tan terrible que era como una estructura firme, rígida. Perdón, padre Leoni, le interrumpo. Es que es vergonzoso contemplar, y León hablaba ahorita de a futuro. Nosotros somos el futuro de la violencia partidista del 48 al 60, 62, y da grima ver lo que fue esa violencia partidista y lo que fue el apasionamiento por unos colores. No puede ser eso, debe ser de verdad una cuestión en conciencia, por una ideología, por una filosofía, por una profundidad y una propuesta. La Iglesia también jugó de esta realidad. Sí, porque la Iglesia sí, porque mira, la Iglesia somos nosotros, ¿cierto? La Iglesia somos nosotros, somos hombres de carne y hueso que pensamos. Entonces muchos hombres de una manera apasionada, siendo presbíteros, siendo sacerdotes e incluso obispos, se comprometieron o se matricularon en un determinado partido, con su predicación, con su enseñanza, y llegaron a fundamentalismos que son desastrosos. Mire, si algo es grave en una sociedad son las polarizaciones, porque es de polo a polo, ¿no es cierto? Es importante la polarización, digamos, filosófica en el pensamiento, la identidad de las personas, pero ¿qué es lo que apunta todo? A la concertación, al diálogo, al acercamiento, al compartir. Eso, digamos, puede ser lo común en los partidos, digamos, esas situaciones. Es lo particular, lo que identifica sus principios filosóficos, pero hay unas partes que son comunes. Esas partes que son comunes tenemos nosotros que hacerlas siempre brillar o sacarlas a relucirlas, que aporten siempre para el bien común. Y mira, lo más grave es lo siguiente, que hay que hacerlas aportar según los niveles de personas, a nivel económico, a nivel social. No es lo mismo un extracto 4, 5, 6 a un extracto 1, las necesidades son diferentes. Y ahí es donde los partidos o las tendencias políticas tienen que ofrecer unos programas muy determinados para unos determinados grupos humanos. Es muy diferente lo que se puede ofrecer a una ciudad tan cosmopolita y de una urbanización tan tremenda y tan desafiante, por ejemplo, en la construcción como es Pereira, digamos, a los campos y a los sitios más alejados. En el caso de Risaralda pensemos, por ejemplo, en la parte que está habitada por las comunidades negras, por las comunidades indígenas o por los del campo, por los campesinos. Entonces, hay cosas que son muy específicas y que se deben ofrecer, porque todos formamos parte de la sociedad que busca ese bien común. Pensaría en lo que dice Freddy, que nosotros tenemos que hacer un análisis muy profundo de la historia del pasado. Los sentimientos de agresividad, esa violencia física, la destrucción de la vida por encima de principios, yo creo que no nos ha llevado a ningún puerto seguro ni algo positivo. Al contrario, son situaciones muy difíciles que aún continúan marcando el país en situaciones muy negativas. Y yo creo que al futuro, toda esta explosión tan grande de partidos, tenemos que volver a un punto, a un común denominador, que es la búsqueda permanente del bien común de todos aquellos que pertenecemos a una determinada sociedad, a un municipio, a un departamento, a un país, a una nación, pero también especificando la identidad de lo que ellos son como partido o como colectividad política. Da grima a veces, como decía el padre Freddy, cómo presentan los programas. A veces no hay como de fondo, no hay algo más técnico, es a veces de mucho populismo y de una situación como esta falta de respeto a las comunidades que van a votar, porque se ofrecen cosas muy elementales, muy simples, muy sencillas, que son pues de calmar el hambre para hoy, pero más tarde son programas de hambre, de miseria. Mira que una ciudad tan bonita como Pereira, y yo porque gozo los privilegios de ella, pero si uno recorre la ciudad encuentra puntos muy vulnerables, de una gran pobreza y de una gran miseria, en donde hace falta una fuerte inversión de tipo social. Y perdón, León, le interrumpo. En 1967 se escribió La Populorum Progressio. 67. Sí, hace 40 años. Ajá, sí. hace 40 años, que el nombre pues en castellano es El Progreso de los Pueblos, la escribió Pablo VI, de feliz memoria. Es una encíclica, una carta de carácter social, y decía el Papa Pablo VI, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y nosotros hablamos de eso, nosotros hablamos de una paz fundamentada en la justicia social. Con justicia social y con verdad es posible la paz. Entonces esos programas políticos, estos proyectos deben estar fundamentados
ante todo, no solo en una presentación de pavimentar calles y de hacer grandes autopistas, sabiendo que eso es necesario, porque eso es signo del desarrollo y de cómo una ciudad va progresando, pero no es solo eso, es la promoción humana, es la igualdad de oportunidades en cuanto a la participación, en cuanto al acceso a la educación, a los bienes de la producción, en cuanto al acceso a la vivienda, en cuanto al acceso a la salud, a la educación, al trabajo. En últimas, en poder tener un mínimo de condiciones para una vida digna. Y el mínimo de condiciones son estas. Y cuando tantos millones y millones de personas se ven privados de ese mínimo de condiciones porque no se les ha podido ni se les ha sabido responder esas necesidades, eso se vuelve una bomba de tiempo, no porque nosotros estemos diciendo que claro, que hay que explotar y que la gente explote ni que estemos nosotros suscitando la violencia ni el polvorín, pero es que cuando la gente experimenta todas estas carencias, de una u otra manera empieza a responder y empieza a buscar. Entonces es en esos programas políticos donde se debe presentar la posibilidad de ir solucionando esas necesidades más urgidas de la gente. Y en nuestro país tenemos muchas, lo decía León, tenemos clases privilegiadas, pero infortunadamente nuestro sistema cada vez propende que se vaya ampliando más la brecha entre ricos y pobres. Entonces cada vez los ricos son más ricos y más pocos, y cada vez los pobres son más pobres y más. Entonces eso todo es una situación de exclusión y en la cual unos pocos solo se ven incluidos. La política en nuestro contexto actual, este conversatorio que estamos realizando la noche de hoy. Ya regresamos. En la noche de hoy, la política en nuestro contexto actual. ¿Por qué no hablamos un poquito, John Freddy, sobre política y fe? ¿Cuál es la responsabilidad del creyente frente a la política? Yo creo que hay un punto que es el punto de encuentro. Nuestra fe es una fe cristiana, ante todo. Y esa fe cristiana pues se fundamenta en las propuestas de Jesús de Nazaret, o sea, en los valores del Evangelio. Y un valor fundamental, yo pienso el valor fundamental del Evangelio es el aspecto comunitario. O sea, no es accesorio, es esencial de la propuesta de Jesús el aspecto comunitario. Y en eso pues entran muchísimos valores, ahí confluyen la solidaridad, la caridad, el perdón. Toda la propuesta de Jesús es una propuesta de fraternidad, de relación con los otros. Y la política, pues ante todo, la política no apunta a una situación de individualismo, ni de beneficios particulares, ni de exclusión. La política es eso, la política es un punto de convergencia. Yo me atrevería a decir eso, que la política es un punto de convergencia. Entonces, nosotros, desde nuestra fe cristiana, yo creo que nosotros podemos hablar de una cultura cristiana. La cultura es todo lo que nos circunda. Yo voy a colocar aquí un ejemplo un poquitico grotesco, diría yo. Hace 40 años entrábamos a un baño, a un servicio, a una ducha de nuestras casas y encontrábamos hace 40, 50 años cuando más un jabón de tierra o un jabón común y corriente. Hoy entramos a uno de nuestros baños de cualquiera de sus casas, de nuestras casas, y encontramos un champú para esto, un champú para lo otro, para el cabello liso, para el cabello tal. Y eso ya es una cuestión, es lo más común. Eso es una cuestión cultural, se ha vuelto una cultura. Entonces, cuando nosotros hablamos de una cultura cristiana, pues nosotros entonces hablamos de una cantidad de cosas que nos circundan. Es una cultura en la cual puede florecer la vida, en la cual puede florecer la paz. Es una cultura caracterizada por esos valores de los que yo hablaba ahora. Cuando nosotros hacemos política como cristianos, porque hace política el cristiano, mejor dicho, el político que tiene convicciones de fe, hace política cristiana. Y cuando nosotros, como cristianos y con convicciones de fe, elegimos, podemos hacer que nuestra política tenga esas características que nos puedan ir conduciendo. Y yo no, pues pienso que con esto no soy utópico, sino más bien realista y desde las realidades de fe. Podemos llegar a lo que Juan Pablo II denominaba tan bellamente como la civilización del amor. Y yo creo que eso no es una utopía, sino que eso es un logro posible, es un futurible. Nosotros podemos llegar a una civilización del amor
y ahí entonces se encuentra la política y la fe, pero es todo un proyecto y que parte desde el interior. Hoy escuchamos mucho, Padre León, sobre ética civil, sobre la ética de fe. Frente a lo político, ¿cómo podríamos hablar en esta noche? Dos cosas tendría yo que pensar ahí y que es una invitación para toda la gente, que sirva este momento, digamos, como de reflexión para todos. Mire, desde el nivel ético, civil, cada uno de nosotros, el hecho de estar ya en la tierra, tenemos una responsabilidad común. Somos los seres de la alteridad, de la comunión, de la interrelacionalidad. Pensemos cada uno de lo que tenemos puesto, de las cosas que nos sirven, cualquiera de las cosas que nos sirven. Nunca lo hemos hecho nosotros solos, sino una cantidad de personas que trabajan para nosotros. Entonces, si nosotros utilizamos lo de los demás para nosotros, ¿por qué nosotros no participamos también del bienestar de los demás, obrando en conciencia y en justicia de una manera digna, ética, positiva? Y eso es una ética civil, una ética normal, una ética humana. Es decir, es un encuentro de lo simplemente humano. Pero cuando ya hablamos, y quienes hemos tenido el privilegio de la fe, porque creemos, y concretamente nosotros en la persona de Jesús, yo veía cuando planteaba ahora el Padre Freddy de ese espacio común entre la fe y la ciencia y la política, recordaba lo del sermón de las bienaventuranzas. Es todo un proyecto político, es todo un programa de vida, es toda una exhortación a que cada uno de nosotros nos comprometamos. Y nosotros ya no lo hacemos, digamos, desde el nivel simplemente humano, o desde el nivel de ser hombre o mujer, o ser simplemente el asistente dentro del nivel de la tierra o de este universo tan hermoso, sino que lo hacemos ya en el nivel de la fe, con las legítimas convicciones de lo que eso implica. Y ahí surge ya una ética de fe, es decir, es una respuesta a un plan de Dios revelado en la persona de Jesús, animado para cada uno de nosotros en la fuerza del Espíritu. A mí me causa como simpatía viendo todos los diferentes candidatos a gobernaciones, a alcaldías, a consejos y todo. Entonces dicen, ay, una misa allí, vamos esto y lo otro. Yo diría, ¿será que realmente se hace por una convicción de fe, como una experiencia ética de lo que se ha creído y lo que se quiere construir? ¿O simplemente es como un acto más en lo cultural y a veces en lo folclórico? Sin embargo, yo veo que vemos ahí, hay un sustrato de fe en las personas. Estos días, no sé qué día, martes o miércoles, salía yo de la catedral, o pasaba por la catedral, y salían candidatos y salía una cantidad de gente. Parece que es muy bueno, pero ojalá que nosotros tomáramos ese nivel de fe no solamente como una parte celebrativa en el aspecto de una religiosidad popular. O propagandístico. O propagandístico. De proselitismo. O de proselitismo, sino que realmente sea como una convicción de unir la parte ética, la responsabilidad civil que yo tengo con mi voto al participar en unas elecciones y a elegir a quienes van a gobernar, que creo que son los mejores, como también en la participación del hombre y de la mujer, de la persona de fe, que tiene el compromiso, no solamente humano, sino trascendente, de mejorar todo lo que es el nivel de la relacionalidad y de la comunión en medio de las personas. Yo creo que siempre dirigirnos a los orígenes es muy saludable y muy iluminador. Y los orígenes de la política son muy nobles. Yo tuve la formidable experiencia el año pasado, de verdad, por un regalo de Dios, de estar en Atenas, que también el Padre León estuvo, y allá hay una placa bellísima. Esta civilización fue erigida por hombres que conocieron sus deberes y fueron capaces de llevarlos a cabo. Qué lindo eso. Y construyeron una gran civilización. Y la política apunta a la polis es la ciudad. Entonces, ¿quiénes eran los políticos? Los políticos eran los pensadores. O sea, el filósofo ocupaba en la civitas, se ocupaba en el esquema de la sociedad griega. El filósofo ocupaba un lugar muy importante y el filósofo era el político, o sea, los políticos eran los que pensaban. ¿Por qué digo todo esto? Porque de verdad tenemos que pensarlo y no podemos simplemente dejarnos llevar del afán del momento y de hacer un favor personal. No, miren, uno ve algunas personas que se lanzan a la política que de verdad, en las cuales se ve simplemente un interés personal por de pronto hacerse un sueldito ahí en un tiempo, por buscar un escampadero, y no tienen unas convicciones profundas, no tienen un pensamiento serio, no tienen una ideología. Y entonces vuelvo y lo digo, y la filosofía
de la política, o más bien los filósofos tenían una gran filosofía. Entonces los que estén ahí en la política tienen que ser personas de pensamiento y personas profundas en su estructura, no simplemente el que quiera estar ahí simplemente tenga una valla y un nombre y me lanzo. Es una responsabilidad grave. Y mire, le voy a decir algo más, Pacho. Vea, eso que nos enseñaron los griegos y que decía el padre ahora, y que también lo veían los romanos, son templos. Eran templos sagrados. Imagínate que las grandes basílicas que nosotros tenemos eran templos de ellos, en donde ellos ejercían la actividad política. O sea, eran como príncipes, como sacerdotes que entraban allá. Entonces, ¿cómo vamos a elegir a cualquiera para que entre en esos recintos? Son recintos sagrados. Vea, un recinto de un consejo es sagrado, un recinto de una asamblea, una gobernación, una alcaldía. ¿Y cómo es que las cosas a veces se manipulan y casi se prostituyen? No podemos llegar a eso. ¿En dónde estamos? Y paga las consecuencias el país, en malos manejos políticos, en malas inversiones, los dineros que se pierden, una cantidad de cosas y todo. Venía a ver, por ejemplo, esta semana estábamos en un curso y tan estrictos, digamos, que en un contrato que una cosa que la otra, y llegando hasta la minucia, ¿no es cierto? En particular de instituciones muy serias del país, que no tengo por qué criticarlas. Pero a uno ver a las grandes cosas del país, corrupción por todas partes, incumplimiento en los programas, un engaño permanente. Nosotros no podemos continuar así. ¿Qué programa bueno es este, Pacho? Porque es invitar a la gente a que reflexione, a que piense, que yo también soy parte de la política. ¿Qué tal uno quedarse en la indiferencia? No, al contrario, nosotros estamos comprometidos en hacer de Pereira, Dos Quebradas, cada uno de los municipios de Risaralda, del departamento, unos departamentos grandes, agradecidos, nobles, en donde se sienta participación de todos y la responsabilidad de todos, con el mismo criterio que tenemos para elegir, que seamos capaces también de definir si una persona ha llevado adelante su programa o no. Y eso es participación no solamente en política social, en nivel ético, la ética civil, sino también la responsabilidad que tenemos como hombres y personas de fe. ¿Cómo descubrir que una persona realmente es idónea para ejercer un cargo público? Mira, Pacho, no sé el padre Freddy que puede pensar sobre esto. Muchas veces los hombres y las mujeres se apasionan por personas, por figuras, hombres, mujeres, ¿cierto? No, nosotros no podemos continuar en ese nivel. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de ideas, de principios filosóficos, de mirar programas, de evaluar qué es lo que más se necesita en un determinado momento para dar un salto realmente social, para poder entrar en una tónica de cambio, abriendo brechas, caminos, frente a la injusticia, frente a la inseguridad, las faltas de oportunidades para muchas personas, el desempleo, los niños y las niñas sin estudio, la salud vulnerada, la habitación, todo eso. Entonces yo creo que hay que pensar en eso y qué programas se están ofreciendo. Nosotros hemos venido de una manera tradicional política, muy simple, muy sencilla, muy llana, casi de miseria, tratando de regalar cosas y dar, incluso de compra y de venta de votos. Yo veía en esta semana en la televisión como que en Bogotá uno de los candidatos ha dicho que se le tocaba comprar votos. ¿Qué es eso a estas alturas de la vida? No, hoy no se trata de comprar votos ni conciencias, hoy se trata de votar por programas y por lo que creo que puede